En el silencio de la madrugada del 22 de junio de 2025, 3 puntos en el mapa de Irán desaparecieron en un destello. Pocos sabían en ese momento. Pero el mundo acababa de cruzar una línea invisible. La operación tenía un nombre sombrío, casi poético: martillo de medianoche, el Midnight Geme. ¿Y quién blandió el martillo? Con fuerza devastadora y precisión quirúrgica, fueron los Estados Unidos de América. Una coalición de intereses, satélites, bombarderos furtivos y decisiones tomadas en los pasillos del poder estadounidense culminaron en una de las acciones militares más audaces desde la Guerra del Golfo. Esta es la historia no contada de cómo Estados Unidos bombardeó 3 complejos nucleares iraníes y cambió el equilibrio de Medio Oriente en una sola noche. Todo comenzó, meses antes, en frías salas de Washington, donde pantallas de alta resolución revelaban algo que preocupaba a los analistas de la CIA: actividades inusuales en 3 ubicaciones distintas dentro de Irán. Las imágenes captadas por satélites espías mostraban lo que parecía ser una intensa actividad subterránea, con camiones entrando y saliendo de túneles recién construidos. No era la primera vez que Irán era acusado de ocultar su programa nuclear, pero ahora, con los acuerdos internacionales debilitados y la retórica de Teherán más agresiva que nunca, cualquier sombra era percibida como una amenaza. En el Pentágono, la preocupación crecía, y en el despacho Oval, las reuniones de emergencia se volvieron rutina. La presidenta de los Estados Unidos, frente a informes confidenciales, preguntaba de forma directa: ¿estamos seguros de que esos complejos están activos? La respuesta era siempre la misma, con más del 90% de certeza: sí, y ese porcentaje fue suficiente para activar la fase más delicada, el planeamiento de la ofensiva. El plan fue bautizado como martillo de medianoche, el Midnight Geme, un código que reflejaba tanto la urgencia como la letalidad del ataque. 3 objetivos, 3 martillazos, una sola noche. Era el tipo de operación que no permitía errores. Cualquier desvío podría causar muertes civiles, una exposición internacional o incluso una guerra total. Los blancos: un complejo subterráneo cerca de Natanz, otro en las montañas de Fordow, y un tercero al sur de Isfahán. Cada uno tenía un papel estratégico en la posible producción de material nuclear con fines militares. Las fuerzas estadounidenses no actuarían solas. Aunque Israel ya había realizado ataques quirúrgicos semanas antes con drones del Mossad, los bombardeos coordinados requerían el involucramiento del Comando Central, CNTCUM, la Fuerza Aérea y la Marina. Submarinos nucleares fueron reposicionados silenciosamente en el Golfo Pérsico. Bombarderos B-2 Spirit despegaron en sigilo desde bases en Diego García y el territorio continental estadounidense, con rutas también planificadas que ni siquiera los radares rusos en Siria detectaron su aproximación. La operación comenzaría a las 2:17 hora local iraní. El primer indicio de que algo no iba bien no vino de un misil, sino del corte completo de comunicaciones en zonas específicas. Irán se sumió brevemente en el silencio, sin saber por qué. Solo los centros de comando más avanzados de Estados Unidos sabían lo que ocurría. Los sistemas de guerra cibernética estaban desactivando radares, aislando frecuencias y retrasando cualquier respuesta coordinada. Y entonces vino el trueno. El primer complejo, en Natanz, fue alcanzado con precisión milimétrica por 2 misiles Bunker Baste GB U-57A/B, diseñados para penetrar concreto reforzado a decenas de metros. Explotaron en el corazón de la instalación subterránea. Las cámaras satelitales captaron una nube de polvo en espiral, mientras sensores térmicos registraban picos de calor incompatibles con cualquier actividad industrial común. Menos de 2 minutos después, fue atacado Fordow, ubicado bajo una montaña. Este complejo era considerado uno de los más protegidos de Irán, pero los ingenieros estadounidenses habían estudiado la geología de la zona durante años. Las bombas lanzadas allí fueron guiadas por sensores sísmicos, que calcularon el punto exacto para causar un colapso estructural. El resultado fue devastador: túneles colapsados y explosiones secundarias que confirmaban la presencia de materiales volátiles. El tercer blanco, Isfahán, fue más complicado. La instalación estaba próxima a una zona urbana y existía riesgo civil. Por eso, el ataque fue dividido en 2 fases. Primero, un ataque con armamento electromagnético que desactivó los sistemas electrónicos locales. Luego, un ataque aéreo de precisión con drones MQ-9 Ripe, que destruyeron únicamente los segmentos críticos del complejo. Testigos locales reportaron apagones y describieron el cielo iluminado por destellos azules antes de las explosiones, en 7 minutos y 42 segundos. La operación Midnight Geme había cumplido su misión. Ninguna aeronave fue detectada, ningún soldado pisó suelo iraní, pero 3 pilares del programa nuclear iraní fueron reducidos a escombros ardientes. En Washington, la presidenta fue informada con una frase simple: el martillo ha caído. La reacción mundial fue inmediata. Irán declaró estado de emergencia y prometió represalias. Se difundieron imágenes de los sitios atacados, aunque censuradas. En la ONU, el embajador iraní acusó a Estados Unidos de acto de guerra
y Rusia y China pidieron contención inmediata, pero pocos sabían que el ataque fue precedido por intentos diplomáticos fallidos. Representantes estadounidenses buscaron negociar con aliados europeos y con Qatar para forzar un retroceso iraní. Al fracasar las conversaciones, se tomó la decisión impedir que Irán obtuviera la bomba a cualquier costo dentro de Estados Unidos. La sociedad estaba dividida. Algunos celebraban la demostración de poder, otros temían una guerra abierta. En redes sociales, videos y mapas filtrados circulaban como gasolina encendida. En el Congreso, la oposición exigía explicaciones, mientras aliados de la Casa Blanca defendían la acción como un mal necesario. Pero había algo más, algo que los documentos oficiales no revelaban. El ataque también fue un mensaje, un recado silencioso para Rusia, China y Corea del Norte. Una demostración de que, a pesar de los conflictos económicos y políticos, Estados Unidos aún empuñaba el martillo y sabía cómo usarlo. También fue un mensaje velado a la OTAN. Los estadounidenses actuarían con o sin consenso si la seguridad global lo exigiera. En Irán, los días siguientes fueron de luto. Rabia y estrategia. Se restringió el acceso a Internet, se limitaron vuelos internacionales y se movilizaron tropas. Una campaña de propaganda interna afirmaba que los daños eran temporales. Pero la realidad era distinta. El programa nuclear iraní había retrocedido al menos 5 años. Especialistas en defensa y analistas internacionales comenzaron a preguntarse, ¿fue Midnight Gem el comienzo de una guerra mayor? ¿Una advertencia? ¿O el inicio de una nueva era de ataques preventivos silenciosos? Sin aval de la ONU, el impacto se sintió en todas las capitales. En Tel Aviv, celebración cautelosa. En Moscú, tono beligerante. En Pekín, frialdad diplomática. Pero en Washington, los debates continuaban. ¿Cómo contener la respuesta iraní? ¿Cómo proteger aliados? ¿Cómo evitar que esto desencadenara una guerra regional? La verdad es que la operación Midnight Gem no terminó con las explosiones. Sus consecuencias siguen expandiéndose. El precio del petróleo se disparó, las acciones de empresas militares subieron, y otras potencias comenzaron a repensar sus programas nucleares. El martillo cayó sobre Irán, pero mañana podría caer en otro lugar, y en medio de todo eso, el ciudadano común, en Irán, Estados Unidos, Brasil o Europa, observaba atónito otro capítulo de una guerra sin fin. Una guerra sin soldados visibles, donde el arma más letal es la decisión de pulsar un botón. Una guerra de silencios, radares, algoritmos y explosiones que ocurren antes de que alguien oiga el sonido. La operación Midnight Gem es una advertencia, un recordatorio de que, detrás de los discursos y cumbres, existen fuerzas invisibles que pueden cambiar el rumbo del mundo en minutos o siglos.